Bienvenidos a Lo Siempre No Vale. Hoy me toca conducir a mí porque Alberto está haciendo una imitación de Bernardo, el ayudante del zorro, así que nos va a estar mirando y haciendo señas para saber cómo vamos. Hoy tenemos a Marta González y a Luciano Mondino. Vamos a hablar de lo que está pasando en Israel y en Medio Oriente. Así que, bueno, empecemos. Primero las damas como corresponde, porque acá está lleno de caballeros. Hola, muy buenas tardes. Pues no sé si me haces una pregunta o entro directamente. Me gustaría que nos des tu mirada y que nos cuentes más o menos cómo está la situación en Israel y en general en toda la región. Bueno, la región está incendiada, está en esa situación de impasse, de silencio o de calma moderada y en un momento en el que yo creo que está actuando la diplomacia, pero al mismo tiempo de que soterradamente está actuando la diplomacia y creo que con buen criterio, por otro lado, las alianzas son tan volubles y tan frágiles que en cualquier momento, pues cualquier decisión o mala decisión no calculada o calculada mal puede terminar en un enfrentamiento más global. Vemos ahora mismo tres actores, Irán, Hezbollah y Hamas, cada uno de ellos jugando un rol particular en su guerra particular con Israel y como Israel en este momento está en un momento también muy delicado porque se juega no solo su supervivencia a nivel de seguridad y su independencia a nivel de seguridad y a nivel estratégico, sino lo que puede pasar en los próximos meses a nivel diplomático y a nivel internacional, porque tenemos en medio una guerra abierta en diferentes frentes, Gaza, el norte, Judea y Samaria, con Irán y las milicias del resto de la región, pero tenemos una guerra psicológica en ciernes y una guerra de propaganda muy eficaz en el ámbito internacional, en las organizaciones internacionales, que yo creo que deberíamos hablar de ese aspecto que a mí me preocupa casi más que el aspecto militar en sí. Luciano, Bueno, Nacho, gracias. Hola también a Marta y bueno, un placer compartir esta tarde con ustedes, tarde en ambos lados, pues estamos a muchos kilómetros de distancia. Retomando un poco esto último que decía Marta, creo que el 31 de julio ha quedado algo que pasó desapercibido, pero que define de alguna forma la magnitud o parte de la magnitud del problema que tiene hoy la comunidad internacional a la hora de abordar la cuestión en el Medio Oriente. Y es que Irán, un Estado miembro de Naciones Unidas, un Estado soberano, ha salido a partir del 31 de julio a amenazar a otro Estado soberano, que es Israel, miembro también de Naciones Unidas, en defensa por la eliminación de un líder de una organización terrorista, o sea, Hamas. Es decir, es como si en el año 2014 algún miembro de Naciones Unidas, algún Estado miembro, hubiera salido a defender al líder del Estado Islámico o el líder de las facciones de Al-Qaeda cuando empezaban a desdibujarse en la zona del Levante. Es decir, es un Estado nacional, es un Estado miembro de Naciones Unidas que sale públicamente a jurar venganza por la eliminación de Ismail Haniyeh. Es cierto que en su territorio, algo que en términos y las matices complejas que tiene la región, ha sido un cimbronazo y una humillación para Teherán y por supuesto el régimen de los ayatolá, que bajo todo punto de vista es imperdonable para ellos también y que los expone a un triple escenario, quizás, que es lo que hoy se empieza a definir. La no reacción de Irán creo que es un escenario que descartamos todos, incluso en estas horas o en estos momentos de la dosificación de la guerra psicológica en la cual distintas expresiones, tanto de líderes de la Guardia Revolucionaria como autoridades políticas en Teherán, están haciendo eco de cuándo será y cómo será un ataque en contra de Israel. Más allá de ese terrorismo psicológico, creo que el escenario que más hoy se está dibujando es un escenario repartido
entre un ataque simultáneo, donde aquí se incorporará, por supuesto, Hezbollah desde el Líbano, probablemente también los hutíes en Yemen. Aquí es donde, sin dudas, el Mar Rojo y la participación de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, conforme a este matiz de alianzas muchas veces muy poco nítidas, pero que a fin de cuentas en abril de este año quedaron como operativas o como pragmáticas a la hora de ponerse en funcionamiento frente al accionar del enemigo en común, que es la República Islámica de Irán, a través de cualquiera de sus proxies, y un escenario, por supuesto, que se va a calibrar dependiendo la magnitud del ataque de Irán cuando llegue o a través de cómo llegue. Por supuesto, la respuesta de Israel también se calibrará conforme esa magnitud. No hay que esperar un ataque de Israel no proporcional o por lo menos fuera de lo que es la dinámica de construcción de poder y de disuasión que tiene el Medio Oriente muy propiamente. Sabe que Israel está de alguna forma volviendo a construir toda su independencia estratégica y profundidad estratégica frente a lo que son sus amenazas existenciales. Aún planteando el peor de los escenarios, que es un ataque coordinado por Irán a través de sus proxies, que busque dañar de forma masiva, y esto creo que hay que ser muy preciso, un daño masivo en Israel en términos de infraestructura, como también en términos de vidas humanas. Aquí hablamos, dice claramente, de una infraestructura crítica, especialmente en bases militares en la zona del sur de Israel, sí que lo va a exponer a Israel a una respuesta lo suficientemente contundente para mantener parte de esa disuasión que el 7 de octubre perdió, pero que a partir de la eliminación de Ismail Haniyeh creo que ha recompuesto en gran parte. Es todavía mucho lo que le queda a Israel para poder definir, en función también de una nueva relación bilateral con los Estados Unidos, ese poder disuasorio que le ha permitido, le ha garantizado la existencia durante 76 años como Estado moderno, pero creo que sí Israel ha recompuesto mucho de ese poder disuasorio que el 7 de octubre quedó fuertemente herido luego de la masacre de Hamas. Por lo tanto, estamos calibrando ahora el escenario y creo que las horas siguientes serán críticas, más que nada por las alertas que hay en todo Israel y que definen una tensa calma. No con miedo, pero sí con mucha cautela. A ver, mi turno. Creo que hay muchas estrategias y la militar es solamente una de ellas. En lo político, Irán se está moviendo. Algunos creen que está inerte, pero no. Horas atrás, el Consejo de Cooperación Islámico se reunió en Riad y emitió una condena de todo el mundo islámico contra Israel. Y no solamente eso, sino que condenó a Israel por el asesinato de Haniyeh en Teherán, lo cual indica que Irán logró algo que parecía difícil y es, no digo un respaldo, pero sí cierta complicidad por parte del mundo islámico, porque claro, no se mencionó ni siquiera en un momento el terrorismo promocionado por Irán, que justamente inclusive va contra el anfitrión, porque recordemos que Arabia Saudita es atacada por los hutíes desde hace años. Y recordemos que uno de los adversarios de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es Qatar, que es el que promociona y es la ruta financiera y era la sede del poder político en Qatar de Hamas y es aliado de Irán. Con lo cual, Irán se mueve. Y el otro plano, y ahí voy, le doy el pie a Marta, creo yo que mientras tanto Irán está construyendo con las redes aliadas, y acá lo digo claramente porque es algo que está a la luz, junto con las redes de Irán, están actuando las redes de Rusia y sus satélites, la red venezolana, la red cubana, en las redes. Es increíble la coordinación que tienen a la hora de atacar a Israel. Entonces no se trata de un plano menor, porque la opinión pública es la que forma la opinión de los políticos de Occidente y por lo tanto la que define los apoyos que recibirá Israel en el futuro. Y en este trabajo, hay que decirlo, Israel ha desarrollado tecnología militar para ejercer un poder disuasorio tremendo, pero en las redes está perdiendo. No hay que mentirse. En las redes el enemigo es demasiado poderoso. Es una coalición inmensa que va desde las universidades de Estados Unidos hasta las calles de Buenos Aires y Bogotá, e inclusive se adentra
dentro del mundo musulmán con enorme eficacia, en donde Israel no tiene llegada. Entonces, hay una carrera política en la propaganda y en la comunicación que Israel tiene que resolver, porque, y con esto cierro, te doy el paso, Marta, para que sigas vos. Mientras nosotros estamos hablando de Gaza, mientras el mundo habla de Gaza, Turquía acaba de destrozar de nuevo la ciudad de Idlib en el norte de Siria, en donde provocó ya más de 140.000 muertos. 140.000 muertos. Cualquier cifra que tire jamás respecto a lo que sucedió en Gaza ni siquiera se acerca a esa cifra. Y sin embargo todos miran a Israel. Y me parece que ahí Israel tiene que encontrar una forma de enfrentar esta coalición comunicacional que se le ha vuelto en contra y que de alguna manera es el reflejo de una alianza política entre Irán, proveyendo de drones y misiles a Rusia, Rusia proveyéndole de tecnología a Irán, y que se introdujo en América Latina a través de Venezuela. Entonces, no estamos hablando de solamente de Irán contra Israel, es Irán, sus proxies, sus aliados, sus redes comunicacionales contra Israel y quienes lo apoyan en Occidente. Y la lucha es demasiado desigual. No sé vos qué pensarás, Marta, de lo que acabo de decir. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de plantear y enlazo con lo que decía al principio. Hay una oportunidad política, geopolítica, que subyace detrás de la guerra o del 7 de octubre, pero también hay una alianza ideológica y un antisemitismo que se enfrenta o que se esconde bajo un antisionismo que tiene en el ámbito tanto de la izquierda como de la derecha, en el mundo musulmán y en el mundo occidental, que tiene diferentes ramificaciones, diferentes formas de entender ese antisionismo, pero que a la larga confluyen en un solo aspecto, y es el no entender que Israel es un actor geopolítico, político, independiente en una zona de Oriente Medio que unos, por cuestiones religiosas, entienden que no puede haber una identidad nacional judía o cristiana en un territorio que forma parte tradicional del Islam, y por lo tanto sería una injuria que un actor no musulmán tuviera identidad nacional y soberanía propia, y por otro lado, toda esa confluencia de los grupos que has mencionado, empezando por Irán, por Turquía, por Rusia, por Occidente, que tienen en la causa colonial o anticolonial, antioccidental, anti-Estados Unidos, anti-Israel, progresista, woke, llámalo como quieras, que lo que tienen es una alianza estratégica y absolutamente incoherente desde el punto de vista ideológico con un radicalismo yihadista, islamista radical, que va en contra de los valores de la libertad y del progreso como se entiende en Occidente y en el mundo democrático. Pero yo creo que también tenemos que ver o entender cuáles son las fallas geopolíticas del mundo al que nos dirigimos. Y Israel no deja de ser, o la guerra de Gaza y la guerra que vemos en este momento que enfrenta Israel, no deja de ser un punto de inflexión en en un enfrentamiento muchísimo más amplio entre Estados Unidos y China, por un lado, y por otro lado, la competición de unas alianzas que son muy endebles, con Israel a la cabeza y que son antinatura en algunos sentidos, pero que no son capaces o Israel no es capaz de doblegar esa voluntad de querer eliminar de forma física la presencia de Israel en Oriente Medio y del mundo judío
en el resto de Occidente, porque yo creo que están ligadas las dos patas. La pata geopolítica de ir en contra de un Israel fuerte, independiente, soberano en Oriente Medio, pero también ese pozo antijudío que todavía persiste en el mundo occidental y que además está como una caja de resonancia muy exacerbado por las comunidades musulmanas que viven en Occidente y que tienen ahora mismo a los gobiernos, lo estamos viendo en Europa, pero lo estamos viendo también en América Latina con la presencia de Rusia, de China y de Irán a través de la propaganda de Hispan TV, de RT, es decir, de Al Jazeera, de todas estas cadenas de comunicación que Israel no ha sabido neutralizar porque no sabe darle un discurso alternativo a, a una, a algo que me parece que es básico en el mundo occidental y es la defensa de los valores occidentales y liberales en un mundo que no se mueve precisamente bajo los parámetros de la libertad y de la democracia, pero que tiene que aprender a neutralizar esos mensajes, sobre todo porque en el ámbito de las Naciones Unidas y en el ámbito de las organizaciones internacionales, la diplomacia de estos actores que tú mencionabas es muy activa. Y en el Ujú. ámbito de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le viene a Israel en los próximos meses es muy problemático, no solo por el tema de la propaganda, es que el aislamiento estratégico al que está sometido ahora mismo se puede convertir en un aislamiento mucho mayor porque si se produce la condena, que es lo que se está buscando desde el punto de vista diplomático, la condena de un Estado apartheid o basado en las convenciones sobre el genocidio, Israel, aunque no haya base jurídica que lo sustente en este momento, pero se va a intentar justificar desde el punto de vista legal esa posibilidad, Israel tiene un problema muy grande en los próximos meses. Luciano, tenés muchas ganas de decir algo, se te nota. Sí, no, 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 no. Y además, a ver, tomando un poco esto último que decía Marta, creo que hay una premisa que en Occidente todavía cuesta mucho asimilar, y es que no vivimos en un mundo democrático. No es un mundo en donde las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU, denoten mayoría de los Estados miembros que acojan principios básicos de lo que entendemos como una convivencia universal basada en la libertad, el respeto y esa misma diversidad que puede ser étnica, religiosa, política, sexual, de lo que sea, pero hoy ese mundo no es mayoritario. Esa ¿Mm? premisa te hace entender por qué hoy grupos paraestatales tienen políticas exteriores que se camuflan con fuertes lobbies o presiones en la propia Asamblea General de la ONU, que muchas veces produce resoluciones y manifiestos que no tienen ningún tipo ni de validación jurídica ni de peso jurídico como tal, pero que sí son muy efectivos a la hora de utilizarlas como armas dentro de esta guerra informativa que hoy es lo que señalabas, Nacho, y que creo igual que lo que sostenía Marta recién. Creo que Israel no sabe jugar la herramienta comunicativa en este mundo que no es mayoritariamente democrático y que especialmente en ese sur global no le entiende este mensaje de si yo pierdo esta guerra desaparezco. Esto es muchas veces ese calibre o esa magnitud de lo que significa una guerra existencial no es decodificado en un occidente donde la mayoría de los países o las capitales o las grandes ciudades empiezan a tener muchos problemas o como coletazos de estas consecuencias de lo que es la proliferación de estados que van convergiendo en dictaduras incipientes o dictaduras que ya son declaradas como tales. Venezuela no es un fenómeno político nuevo. Lo que pasa es que hay un cambio de circunstancias que lleva un señalamiento mucho mayor que lo que ocurría quizás hace 5 o 6 años atrás. Lo mismo ocurre con Nicaragua, lo mismo ocurre con Bolivia, que todavía no está en el radar, y Bolivia tiene una fuerte presencia de la Guardia Revolucionaria iraní,
insisto, Ujú, desde hace mucho tiempo. Hace unos meses atrás, en lo que fue el calor de la campaña presidencial, la campaña electoral presidencial en Argentina, que salió el tema de Bolivia. ujú, Argentina tiene en su discusión pública los asuntos ligados a la seguridad, el crimen organizado y del terrorismo. Hablar de terrorismo en América Latina es necesariamente hablar del narcotráfico como su contracara, aunque muchas veces esto el mundo académico lo escapa porque sostiene que no persiguen los mismos fines, pero sí en Bolivia, como también en Argentina, en Brasil y Paraguay, hablar de terrorismo es hablar de crimen organizado en general, pero narcotráfico en particular. En ese ujú. calor de la campaña presidencial, cuando se mencionaba lo que sucedía en Bolivia, hubo muy fuerte rechazo del gobierno boliviano y chileno, desestimando afirmaciones de la hoy ministra de Seguridad de Argentina, que son declaraciones que en realidad describían una realidad conocida por quien le interesa el tema desde hacía mucho tiempo. Que en Bolivia hay presencia de esta triangulación Irán, Rusia y China, y que eso le ha dado una vía libre para que estos países semidemocráticos o dictaduras incipientes empiecen a, de alguna forma, escapar a las restricciones externas o lavar mucho de ese dinero que alimentaba a la política y todavía los alimenta hoy a través de distintos canales con países como Rusia, China o los iraníes. Insisto, no es algo nuevo, pero que delata que es un mundo muy distinto al que de repente podía encontrarse un Israel hacia 10 o 20 años atrás, en donde ese mensaje de explicar lo que significa si yo pierdo una guerra existencial, quizás podía llegar a ser mucho más claro. Hoy esa circunstancia creo que ha cambiado completamente. Hace pocas horas atrás fue detenido en Colombia uno de los tantos financistas de Hezbollah en el país colombiano. Se sabe que en América Latina hay mucha participación de comunidades sirio-libanesas que tienen vinculación financiera con Hezbollah, como también otros grupos radicales del Medio Oriente, y que también actúan a lo largo ya no solo de la Triple Frontera. La Triple Frontera se conoce como un elemento fuertemente hostil para la gobernanza de la seguridad desde hace mucho tiempo. Creo que hay informes del FBI, Nacho, ahí me vas a ayudar, creo hace más de 30 años, Ahora por lo te voy a menos. pasar datos, estaba haciendo un hilo de eso, sí. Creo que por lo menos más de 30 años que hay evidencia de esto. Sin embargo, hoy no hay tanta evidencia, por lo menos pública, y no está puesto el foco en lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Ecuador, que son países de un segundo o tercer orden público, no tienen tanto impacto mediático como sí tiene Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero las cartas en estos países están echadas, por lo menos en lo que respecta a la intromisión iraní que viene desde hace mucho tiempo, que en Argentina golpeó en dos ocasiones, 1992 atentado a la Embajada de Israel, 1994 atentado a la AMIA, ambos en Buenos Aires, pero que todo ese entramado operativo que llegó al asesinato de más de 100 personas en Argentina en estos dos atentados, sigue todavía hoy vigente y ramificándose en simultáneo con la complejidad de la política y de la estrategia regional, muchas veces también con la complicidad de gobiernos que no quieren, no saben o simplemente no pueden hacer nada para evitar este tipo de magnitudes. Pero si tenés esto de Colombia, sí que me gustaría andar en eso, porque creo que es un punto Es importante. grave, es muy grave lo que pasó. Muy A ver, grave, muy grave. es muy grave, te diría que es más que grave, porque el que fue detenido fue Mahdi Akil Helbo. Él Sí, sí. es hijo de nada menos que de Amer Mohamed Akil Rera. Este señor, Mohamed, fue el encargado de llevar no solamente los explosivos, sino también los detonadores desde la zona de la Triple Frontera hacia Buenos Aires, desde el mismo lugar donde se le pagó al comisario Rivelli, que arruinó la investigación. A su vez, este señor que fue arrestado el 31 de julio en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, es colombiano-libanés, es hijo de me olvidé decir que el padre es un dirigente de Hezbollah, no es cualquiera, es dirigente de Hezbollah, es uno de los encargados de la red de financiamiento. Y cuando se lo detiene es a partir de la que se descubre que había estado, parece una tontería, pero voy a contar la historia para que se entienda hasta dónde llega la ramificación de Hezbollah en América Latina.
Se lo detiene porque había estado talando bosques de guayabana, un árbol que es protegido en la zona de La Guajira. ¿Para qué? No solamente ilegal, sino que lo hacía carbón. Y uno hasta ahí dice, bueno, se dedica al carbón. No. Su empresa estuvo vinculada al tráfico de droga de, de las zonas donde operan las FARC, escondida en cargamentos, 528 toneladas de carbón, adentro tenían cocaína. El destino de la cocaína que enviaba este señor, que es hijo de un líder de Hezbollah, era Medio Oriente, y desde Medio Oriente entra a Europa. Y acá entramos a las redes de financiamiento. Ya en algún reporte anterior había comentado que no era la primera vez que que Hezbollah actuaba como lavador de dinero de las FARC. Parte del dinero de las FARC, y volvemos entonces a la Argentina y a la Triple Frontera, se hace justamente en la zona de Brasil, con básicamente negocios en Paraguay, y salen a través de Buenos Aires. Entonces estamos hablando ya, para que se entienda el riesgo de Irán y su rama de Hezbollah en la región, porque si hay lavadores, hay células. Por Hablamos supuesto. de 6 países: Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, no es la única vinculación. Ahí voy a lo de Marta. Datos. ¿Por qué decimos que es un conflicto global? Irán le provee de drones y misiles a Rusia. A su vez instaló una fábrica de drones en Venezuela y le prometió otra fábrica de drones a Bolivia. La tecnología y los componentes que llegan a Irán para fabricar esos drones llegan a través de China, que le compra el 92% del petróleo que vende Irán, o sea, sostiene financieramente Irán, y a la vez le compra el 56% del petróleo que vende a Rusia, es decir, sostiene a Rusia. A su vez, parte de los misiles que reciben a sus pies son de Irán, pero también de Corea del Norte. Decir que esto es solamente un asunto ligado a Medio Oriente es perder de vista todo lo que estamos contando. Y cierro con esto. Dato. Si la persona que fue detenida en Cúcuta, en Colombia, está vinculada a los atentados que se cometieron en el 92 y el 94 en la Argentina, entonces la red está viva, está latente. Y si el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es Al-Quds, que es el mismo Al-Quds que era el jefe del comandante y el subcomandante del avión de Emtrasur, el avión venezolano que fue detenido en Argentina, que por lo tanto ya tenemos un dato que estamos hablando ya del año pasado. Entonces las redes están ahí, y si Al-Quds, a través de Hezbollah, atacó en Buenos Aires, toda esta espera para el ataque final también nos tendría que prender todas las alarmas para saber si ese ataque va a suceder en Israel o va a suceder en otro país del mundo. Nunca se trató de Israel. Israel es una idea más allá de un Estado. Lo que se está atacando es una idea, y esa idea está esparcida en todo el mundo. A ver si nos despertamos de una vez por todas, que no estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de lo que puede suceder en todo el mundo. Ya sucedió, que vuelva a suceder, no solamente en Argentina. Sí, 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 coincido. De hecho, ha habido amenazas muy contundentes de distintos... A ver, la República Islámica de Irán se sabe que amenaza de forma, vamos a decirlo, pública oficial y de forma extraoficial o informal. Ha habido Ujú. muchas amenazas en los últimos días en el plano informal respecto a esto, de atacar objetivos israelíes o judíos fuera del Medio Oriente. Y aquí todos Ujú. los ojos se van a posicionar, lógicamente, en Europa y en América Latina. Primero, por el intercambio de comunidades que hay, que es muy común que la comunidad judía hispana, hispanohablante, esté por España, Portugal, parte de Francia, parte de Italia, y que llegue a los países hispanoparlantes en América Latina y en el Caribe. Esto Ujú. se sabe que hay siempre un traspaso y una circulación muy grande. Y por supuesto poner los ojos en los países que ya fueron atacados por el terrorismo en una ocasión y que han tenido todavía cimbronazos o parte de ese oleaje
que delata este sistema que sigue todavía activo y que sigue funcionando. Sí, sin olvidar que entre los rehenes y los asesinados del 7 de octubre hubo argentinos, peruanos, Hay colombianos, Argentina. chilenos, Ujú. Sí, sí, mexicanos. correcto. Sí, sí, por la presencia de las comunidades latinas en el sur. Eso es un punto Un poco lo que clave. decía Marta, ¿no? Marta, ahora puedes, si querés, abundar un poco, pero No, y además nunca es que sin es eso. olvidar la presencia de Irán que empieza a tener de una forma muy significativa y muy peligrosa en África, con todas las redes que está empezando a tejer junto con China y con Rusia, por culpa prácticamente también de la Unión Europea y del resto de Occidente, que hay zonas donde ya la presencia europea ha desaparecido. La zona del Sahel, por ejemplo, es una zona donde ya los alemanes y los franceses, que tenían una presencia más significativa, nosotros teníamos una presencia más o menos significativa en Mali, que tenemos una poca presencia. Mali, tenemos algo en Libia, poco más, y hemos desaparecido por culpa también de la dejación de la Unión Europea y de la falta de previsión de la Unión Europea a la hora de establecer una política de cooperación segura y sobre todo adaptada a las necesidades locales de los africanos. Cuando nosotros vamos con materias de infraestructuras, de cooperación económica, imponiendo una agenda 2030 en materia de agenda de ideología de género, por ejemplo, que chirría tanto en esos países, pues lo lógico es que esos países, que además son estados ingobernables, estados prácticamente fallidos, donde los grupos yihadistas están en competencia entre ellos, si además dejamos el hueco abierto o lo dejamos prácticamente, por utilizar un término coloquial, a huevo, para que entre China y Rusia, que no ponen ningún tipo de condicionamiento a esa cooperación, a esa ayuda que demandan esos gobiernos profundamente corruptos, pues estamos dejando nuestro patio trasero, pues, en manos de los grupos más intransigentes, y la presencia de Irán en la zona del Sahel y en la zona del Sáhara Occidental empieza a ser significativamente importante, con lo que significa, con todo lo que habéis hablado de los tráficos ilícitos que se están empezando a cuajar precisamente en la zona del Golfo de Guinea. Así Ujú, que ujú. ahí con Y, tiempo habrá que darle una vuelta por parte de Europa, si es que termina despertando. Ujú. Ahí ujú, te digo, se llama Autopista 10 porque va por el paralelo 10 Sí, y es sí, la droga que efectivamente. sale desde Colombia, evita a Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos, pero se dirige a Europa pasando por a través de Venezuela, Cártel de los Soles, aliado de Irán. De allí sale hacia el océano, hacia Guyana o hacia Brasil, que también es parte del problema, porque ahí también está la red Sí, de sí. Hezbolá metida, La Plata, y entra la zona del Río de la Plata. ujú. también a través sí, de la hidrovía que comparten Argentina, Uruguay y Paraguay, y de ahí Paraguay. va al Golfo de Guinea, que está muy poco vigilado, entra en la zona del Sahel, que ahora está controlada por Rusia, pero también donde hay una competencia entre Turquía por un lado, que apoya a determinados grupos, ISIS, Al-Qaeda, Arabia Saudita con Emiratos Árabes Unidos, y por el otro lado están los cataríes, por otro lado están, bueno, todos ponen mezquitas, tratan de captar, ponen madrazas, escuelas coránicas, y todos Irán también justamente se monta sobre el esfuerzo ruso, pues todos tratan de captar esa zona que es muy violenta, pero que también es la zona por donde entra el 30% de la droga que se consume en Europa anualmente, para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Que es muchísimo, pero muchísimo dinero, y eso va a financiar justamente a los grupos de Sahel, pero también a Hezbollah cuando ataca a Israel. Esa es la vuelta de que tiene la vuelta del destino, ¿no? De todo de esta Exacto. situación.
Una vuelta más con un pequeño detalle. También en las zonas de los puertos, por ejemplo, del lado argentino, la presencia de muchas bandas turcas que también proceden de la misma forma, utilizando los puertos hacia Europa y de ahí llevando conexión directa con Ankara, sabiendo que la trazabilidad de ese dinero puede no necesariamente terminar en Irán, pero sí en organizaciones de la hermandad musulmana, que a Ujú. fines operativos muchas veces van a coincidir con los mismos grupos proxies que Irán sostiene. Por lo tanto, la presencia de esos canales o esa trazabilidad te da una complejidad sumamente mayor. Y doy un pequeñito paréntesis con esto, retomando un poco lo que Marta señalaba al final. Esta experiencia de la Unión Europea en el norte africano o en África en general, especialmente en el Sahel, especialmente en Mali, nos abre también una pregunta a futuro de quién se hará cargo respecto a la Franja de Gaza. Porque la Franja de Gaza tendrá que tener una administración gubernamental política lo Ujú. suficientemente sólida para que el territorio no se convierta en un Afganistán 2.0. Ujú. Del lado occidental, especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos, por mi lectura personal, no los creo capacitados como para no volver a repetir un error de lo que ha sido Irak y Afganistán, lo cual le da una complejidad mayor hacia el problema que le va a quedar no solamente a Israel y a los estados árabes que quieran hacerse con un territorio políticamente ingobernable y que probablemente vaya a una confrontación interna muy grande, porque o la Unión Europea o Estados Unidos o Israel o Arabia Saudita, cualquiera será visto en ojos de los gazatíes como un ocupante o un invasor o alguien que es ajeno a la territorialidad, independientemente de la construcción o no de Hamás. Por lo Ujú. tanto, ¿dónde van a estar los límites y las condiciones que Occidente va a tener a la hora de gestionar el problema de Gaza? Lo cual, mucho cuidado con esto. Si se va a Sí. intentar llevar a Gaza la idea de Afganistán e Irak, en donde podemos exportar valores democráticos y de convivencia que nosotros entendemos como universales, la cuestión se va a complicar en un tiempo mucho más corto de lo que podamos estimar hoy en día. Sí, ahí Marta, a ver si me equivoco, yo voy a unir lo que acabas de decir. Una cosa es quién va a asignar desde lo legal o desde lo político, pero el problema que tiene Israel es que a quién le va a asignar Gaza la opinión pública global, porque eso va a Efectivamente, depender de lo claro. político. ¿Y cuál va a ser el mensaje que quieras dar con eso? Porque si Exactamente. el mensaje es ahora no explicar o no entender que en la Franja de Gaza sí que debe haber un gobierno, pero que ese gobierno no puede ni debe ser jamás, sería un buen punto de partida para luego entender por qué es necesaria la presencia internacional de quienes puedan ser lo más eficientes para gestionar política y públicamente lo que sucede en la Franja de Gaza y no dejar un territorio en anarquía que deriven lo que ha sido Afganistán a principios del año 2000 o finales de los 90. Ujú. Yo tengo Exacto. yo tengo la impresión, no sé por qué, pero yo tengo la impresión de que el cálculo que la Unión Europea y que Estados Unidos, la Unión Europea como actor secundario, porque la Unión Europea políticamente no tiene ningún valor en Oriente Medio, salvo una cuestión de donante económico y de un peso político en el sentido de apoyar a los movimientos palestinos que están en Europa y a los movimientos ligados a la hermandad musulmana, que desgraciadamente somos expertos en darles cobijo a todo ese tipo de grupúsculos. Pero yo tengo la impresión de que la planificación que tenía sobre la mesa o que pensaba la administración Biden desde Obama, el planteamiento que tenía Biden, esa administración respecto de Oriente Medio, ha estallado por los aires el 7 de octubre, porque si en algún momento pensaban formar algún tipo de condominio entre Irán, al que desde 2016 le estaban pasando un poco la mano, intentaban rebajarle
la cuestión de las sanciones, intentaban devolverle a la sociedad internacional como un actor, como un pivote estratégico en Oriente Medio, pero también como un actor relevante a nivel internacional. Yo creo que con no ya después del 7 de octubre, que también, sino sobre todo a partir del 13 de abril, cuando se vio directamente Israel con un ataque directo, no ya por proxies, independientemente de la magnitud, independientemente de que si ayudaron o no ayudaron la coalición internacional, si fue más virulento o menos virulento, pero el hecho de que Irán rompiera esa barrera psicológica de no te ataco directamente y no te declaro la guerra directamente, que se rompió el 13 de abril y se volvió a romper después bueno, de la masacre de la aldea drusa por parte de Hezbollah del 30, creo que fue, si no me equivoco, el 30 de junio y al día siguiente pues el asesinato del número 2 de Hezbollah y al día siguiente justo el asesinato de Haniyeh en territorio iraní. Yo creo que ya esto ya marca un antes y un después en toda esa arquitectura de seguridad que Occidente con Estados Unidos a la cabeza pensaba que podía dibujar un Oriente Medio sin Israel. Yo creo que esa idea del condominio entre Irán y Estados Unidos con la Unión Europea como un actor económico, geoeconómico, más o menos relevante en el día después de Gaza, yo creo que no es real, sobre todo a partir de la elección de Sinwar como jefe político de Hamas, porque se ha visto que la organización apuesta por una radicalización todavía más, si cabe, una radicalización de una idea que va más allá de querer, no que, de querer eliminar a Israel como Estado nacional. Lo que significa es que, sí, a ver, Israel con la OLP y con Fatah al frente de la autoridad palestina sabía que tenía un enemigo potable, más o menos potable, pero sabía que podía llegar a un entendimiento más o menos pragmático independientemente de que los acuerdos de Oslo se hubieran cumplido o no, de que se estuvieran cumpliendo o no determinados acuerdos. Pero con un actor como Hamas, que ideológicamente está en un nivel de mesianismo ideológico, yihadista, religioso, que supera cualquier acuerdo pragmático. Israel ahora mismo no tiene un actor con el que negociar una salida pragmática positiva en el ámbito de la autoridad palestina. ¿Con quién? ¿Con quién va a negociar? Si la persona que ahora mismo en el ámbito de la autoridad palestina, incluido de Fatah, incluido el actor que más eh, conciliación o que más consenso tiene en el ámbito político es Marwan Barghouti, que es precisamente el individuo que jamás está pidiendo su liberación a cambio de un acuerdo o de empezar un acuerdo de negociación con el tema de los rehenes. Por lo tanto, estamos hablando de personajes que no son fiables para Israel y no son fiables tampoco ni para Arabia Saudí ni para Emiratos Árabes Unidos, que serían los pagadores de un territorio, de una franja que no se puede pacificar si no hay alguien dentro de la franja que concite consenso entre los palestinos y que además sea pragmático para la comunidad internacional y medianamente viable para Israel. Hoy la franja no tiene salida más allá de convertirse en un protoestado del estilo de Afganistán o de Hezbollah en Gaza. O sea, es que yo no veo salida en la franja de Gaza ahora, después de lo que ha ocurrido el 13 de abril y los últimos acontecimientos de estas semanas, que sinceramente me cuesta ver
un Gaza 2.0 más allá de una posibilidad de replicar en Gaza lo que es Hezbollah en el Líbano. Ahí te voy a agregar un dato. Recordemos que días atrás, creo que pasaron menos de 10 días, o un poco más, China reunió en Pekín a 14 facciones de los palestinos. Y esto no es un hecho menor, porque no solamente legitimó a grupos que son terroristas y los presentó como grupos políticos, sino que además trabajó sobre la idea de una reconciliación entre Hamas y Fatah. Recordemos que Hamas está en Gaza, Fatah está en Cisjordania, con lo cual le dio entidad a Hamas para la reconstrucción de Gaza. Es un hecho, diría que es pesadísimo, por no decirle grave, por decirle a tomar posición, pero es un hecho muy pesado. Recordemos que China es la misma que ejecutó una acción de acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, que habían roto relaciones. Y recordemos también el dato que tiré recién. Si China le compra casi la totalidad del petróleo a Irán, que es su mayor fuente de ingresos, siempre tuvo la posibilidad de frenar Irán. Es sencillamente le dice, no te voy a comprar petróleo y hacerte cargo de las consecuencias y no ataques a Irán. China siempre tuvo la llave, pero ahora está creando llaves nuevas y está jugando sobre el vacío, como decías vos, Marta, los vacíos que crea Occidente los está llenando o Irán o China o cualquiera de los que estamos hablando de este eje formado por Irán, Rusia, China, Norcorea y tantos otros que tienen como particularidad, y esto para mí es sumamente importante para entender el fondo de la cuestión. Ya no se trata de izquierda o derecha. Uno puede decir que Norcorea es de izquierda, sí, claramente, o puede incluso decir hasta que China es de izquierda. Bueno, sí, se puede aceptar. Irán no es de izquierda. Irán es la más rancia derecha teocrática. Ya no se trata de ejes de derecha e izquierda, se trata de autoritarios versus democracia. Y por eso decía, Israel es una idea y lo está atacando, no es solamente Israel, está atacando a la única democracia que existe en Medio Oriente. Y ese es el fondo de la lucha. Sí, 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 sí es. De hecho, lo mismo que señalabas, Nacho, esta reunión en Pekín hace poco más de 2, 3 semanas atrás, en donde China no solo legitima a organizaciones terroristas en general, sino que también legitima a Hamas como una opción válida para la reconstrucción política de la Franja de Gaza, sino que también expone a la autoridad palestina a un adelantamiento de un enfrentamiento que creo que en esto Marta, bueno, y Nacho, vos también van a coincidir, y es el enfrentamiento que va a haber dentro del mundo palestino una vez que la autoridad palestina pierda a Mahmoud Abbas como líder casi natural de la reconstrucción o esa herencia de lo que había sido la OLP. Y es algo que Perdón, por mandato es el mismo Abbas que en su tesis en la Universidad de Moscú no Abbas, negó la existencia el del mismo, Holocausto. Ah, el mismo Esa Mahmoud Abbas, tesis o Abu Mazen. si me permitís, yo vi esa tesis en su Ujú. despacho cuando Abu Mazen era el número 2, cuando todavía vivía Arafat. Una de las veces que yo me entrevisté con él en su despacho en Nablus, vi la tesis, estaba en árabe, yo no la entendía, pero vi el símbolo de las SS, la miré un poco por encima y al tiempo se tradujo al inglés y yo la leí en una biblioteca israelí, luego ya ha desaparecido cuando saltó a la opinión pública el escándalo, claro, bueno, yo me quedé, dije, Dios mío, si estoy hablando de 1999 en aquel momento, digo, madre mía, estos son los actores con los que Israel tiene que lidiar. La facción moderada. Ujú. Son los Sí, sí, moderados, son los son los moderados, moderados en aquel son los momento. moderados. Por eso yo imagínense. decía de los enemigos potables. Ujú. Allí. Sí, sí. Bueno, yo como sé que como le leo el pensamiento a Bernardo, porque sé cómo mira, sé que tenemos que ir cerrando. ¿Cómo creen ustedes cuáles son las previsiones? No digo que no, qué predice, sino que las profecías, porque ninguno de nosotros es ni tarotista ni profeta.
Pero sobre la base de los datos que tenemos, ¿cómo creen que puede evolucionar el escenario en lo inmediato? Uf, A ver, a ver, la situación está difícil porque en cualquier momento puede saltar la chispa por lo que decía al principio. Aunque las cartas están sobre la mesa y los jugadores en esta mesa de ajedrez se están moviendo, pues puede caer un peón de forma imprevisible y saltar la chispa. Yo al final creo que en el fondo, Irán no deja de ser un actor suficientemente pragmático y muy racional en su política exterior, por ¿Mm? varias causas, bueno, por varias razones. Yo creo que por varias razones Irán está en un proceso de profunda crisis interna, está buscando, o una parte del gobierno con el nuevo presidente, con Pezeshkian, está buscando el reconocimiento internacional y no le interesa una agresión directa lo suficientemente fuerte como para escalar sin poder tener la posibilidad de desescalar. A Israel no le interesa tampoco una guerra directa en el sentido de que no pudiera desescalar ese conflicto porque sobre todo está en medio de las elecciones norteamericanas y yo creo que Estados Unidos tira mucho y pesa mucho a la hora de que Israel decida si tiene autonomía de decisión estratégica independiente o no. Yo no descarto que siga habiendo incidentes como en los tres frentes como ahora y que incluso se multipliquen en el tiempo. Incluso si incluso veo la posibilidad de que Irán pueda. Ayer hizo el presidente Pezeshkian unas declaraciones que pueden parecer surrealistas, pero hay que leerlas con segundas. Cuando dijo que estarían legitimados para atacar las bases que Israel tiene en la región, todo el mundo, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que Israel no tiene ninguna base en la región. ¿Mm? Entonces yo puse un tuit así un poco de risa, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si las descubren y el propio Israel se entera de que tiene bases en la región. Pero leyendo por debajo, a mí me puede dar la impresión de que puede atacar objetivos estratégicos de Israel fuera, dentro de la región, pero fuera de las fronteras de Israel, pero muy sensibles para Israel, por ejemplo, en territorio de Azerbaiyán, en la zona del Cáucaso, eh, no quiero dar ideas, pero por ejemplo esa zona, ¿no? Y desde luego cualquier zona de las que habéis hablado al principio, América Latina, incluso Europa, el territorio europeo está ahí. Yo creo que hasta la semana que viene, hasta el jueves, que es cuando se va a ver si hay un acuerdo en base a los rehenes o no, la cosa va a estar calmada y a partir del jueves todo puede pasar. A ver, Luciano. y a ver, yo en mi caso hay dos variables, podemos decir, que vengo siguiendo. En la racionalidad y el pragmatismo de Irán hay que tener en vista qué es lo que puede suceder con un rasgo mayor de mayor autonomía o independencia de organizaciones como Hezbollah, en el cual podría plantearse un escenario en el cual el pragmatismo y la racionalidad de Irán, que muchas veces sí que lo expresan los canales, por eso yo insistía en lo formal y lo informal, ese canal formal que es públicamente pragmático y racional, pueda no estar en consonancia o ir en simultáneo con algún actor o con algún acto irracional que pueda tomar Hezbollah o los hutíes en Yemen. En el caso de los hutíes lo veo menos probable, pero sí por la capacidad autonómica que Hezbollah ha tenido de expandir canales de financiamiento por fuera del Medio Oriente, los que hemos mencionado,
hace un ratito nomás y que han ido no solo creciendo en cantidad, sino también en calidad, me preocupa que Hezbollah pueda cometer por fuera de Irán un ataque que encienda esa mecha y que lleve a una situación de descontrol total, porque un enfrentamiento abierto sería de consecuencias impredecibles. Por la respuesta iraní a la respuesta de Israel, que lógicamente se daría contra Hezbollah, y por supuesto también lo que suceda en el marco de una respuesta mayormente global con los actores que hemos estado hablando en este rato. Creo entonces ese marco de autonomía o ese margen de autonomía es lo que hay que mirar como variable X, un factor que hoy no conocemos con precisión, pero sí que puede denotar, incluso en un error humano, incluso en un error humano, encender toda una región que está, lo que decíamos al principio, en una tensa calma, no con miedo, pero sí con mucha cautela por los pasos a seguir. Creo que hay elementos que nos permiten por lo menos visualizar regiones fuera del Medio Oriente que están en serio peligro. América Latina, por su falta de infraestructura o por su nula infraestructura de contrainteligencia criminal y terrorista, tiene muchas de las papeletas puestas para pensar en un escenario en donde se operativice ese golpe en contra de Israel, más allá de en Europa, porque Europa a fin de cuentas sí que tiene las herramientas como para prevenir y como para actuar justamente en evitar este tipo de acciones, América Latina no lo tiene. Entonces creo que eso es un rasgo de potencialidad a la hora de evaluar un posible ataque en represalia a Israel fuera del Medio Oriente. Y por supuesto queda la cuestión de Gaza, que Gaza, insisto, creo que los últimos movimientos operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel en el centro de la Franja de Gaza muestran o demuestran que no está todavía resuelta la cuestión en la Franja de Gaza. Estamos entrando ya en el mes número 11 o estamos yendo al mes número 11 de la guerra, estamos muy próximos al año y en el cual todavía jamás, más allá de su componente ideológico, que probablemente sea indestructible, sigue teniendo un resto de operatividad que hay que terminarlo y terminarlo del todo para sepultar la idea de que jamás pueda ser una opción viable dentro de una reconstrucción política en la Franja de Gaza. Creo que esos son los dos puntos que hay que mirar de aquí al futuro más próximo. La cuestión del Líbano, una vez resuelto Gaza, será abordada militarmente con la contundencia necesaria para volver a restaurar el control, porque es verdad, en el norte de Israel hay más de 65 mil israelíes desplazados que no pueden volver a sus hogares, y eso es una situación que para Israel es insostenible mucho más allá en el tiempo. Es una situación que va a tener que quizás en el corto o mediano plazo tener que encontrarle una solución y una solución contundente. Yo le veo dos factores que en el futuro hay que prestar atención. Uno es el desgaste que está teniendo Israel. Eh, Hezbollah, Hutíes, Irán, quien quiera que sea, están haciendo un goteo permanente. Y la cantidad de misiles que tiene Israel va a llegar a un punto crítico en algún momento, y ese es el momento de mayor tensión para mí, y de allí que sea tan importante el refuerzo que está haciendo Estados Unidos de las capacidades de defensa y que se suben eventualmente Jordania y Arabia Saudita. Ese es el primer factor al que le tendría mucho temor. Y el segundo, estaría muy atento a la situación entre Rusia y Ucrania, porque si se produjese un cambio abrupto en la situación, o un recrudecimiento, o una escalada, podría quitarle a Irán el sustento para hacer un ataque sabiendo que ya no tiene retaguardia política. Ese es el otro factor al que yo le prestaría mucha atención en cuanto a lo que va a suceder en el futuro. Y el tercer factor tiene que ver con la asociación de estos dos factores, el riesgo en el país y la posibilidad de una escalada y la reacción de China. Insisto, el actor chino, la cuestión china siempre es muy importante y tendríamos que acostumbrarnos a verlo dentro de la mayor parte de los conflictos. En algunos está, pero en la mayoría, los más importantes está presente. Así que el desgaste que está haciendo Hezbollah con el resto de los grupos iraníes es muy importante y eso es una faceta racional, ¿eh? Lo que estoy diciendo es una cuestión que uno siempre busca una base científica, más allá de la parte analítica,
Y me parece que ese es un número que deberíamos prestarle mucha atención, porque nadie tiene recursos. Lo único infinito, como dijo una vez Einstein, es la estupidez, pero no es lo que nosotros trabajamos. Eso está del otro lado, que es la estupidez de atacar a un país simplemente porque no te gusta o porque no te gusta la idea que encarna ese país. Así que muchas gracias a todos. En nombre de Alberto, que es nuestro anfitrión, eh, muchas gracias y hemos sumado un montón de ideas y conceptos, así que mil gracias. Gracias, Muchas Nacho. gracias a vosotros.